Hola, bienvenidos, bienvenidas a entrenadores, entrenadoras y todas aquellas personas del mundo del deporte interesadas por la psicología del deporte. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 41 del podcast de Psicodeporte Academy. Hoy es lunes 13 de abril, lunes de Pascua de 2020. Yo soy Saúl Alcaraz y como siempre tenemos en el otro lado a Aritz Olagoy. Aritz, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Saúl, muy buenas tardes. El podcast donde hablaremos de psicología del deporte en sus amplias y diferentes vertientes, formación en psicología del deporte, estrategias psicológicas para aumentar el rendimiento y mejorar nuestro bienestar como entrenadores y entrenadoras. Después de una semana sin podcast, hemos estado un poco con las ganas de poder volver a grabar nuevamente. Hemos hecho un parón la semana pasada, como sabéis, por Semana Santa y volvemos a estar otra vez en el pie del cañón. Seguimos confinados, eso sí que no cambia nada. Espero que estemos todos haciendo lo que toca, quedándonos en casa y aprovechando para estar con los nuestros. Y hoy venimos a hablar de un tema que nos parece fundamental, que es qué hace que un entrenador o una entrenadora sean considerados entrenadores o entrenadoras expertos o expertas, porque a veces se habla, ¿no?, del buen entrenador, malo entrenador, pero hoy venimos a hablar de qué hace, qué características tiene un entrenador experto o entrenadora experta. Antes, Aritz, sin embargo, podemos recordar, antes de entrar al tema propiamente, nuestras redes sociales, porque justamente estamos también en periodo de oferta para la academia. Sí, así es. Cualquiera que entre en nuestra página web, en psicodeporte.academy, encontrará que la suscripción habitual de 15 euros al mes hasta este lunes, precisamente, 13 de abril, es decir, si entran ahora mismo, aprovecharán el último día de oferta que está a 10 euros al mes la academia. Además, si quieren formar parte de la comunidad de Psicodeporte Academy y recibir semanalmente la newsletter, lo pueden hacer suscribiéndose, dejándonos su email en psicodeporte.academy/comunidad. Y si quieren hacernos cualquier pregunta, consulta o consultar todo el contenido que tenemos en nuestra página especial también en psicodeporte.academy/especial, que vamos publicándolo también en nuestras redes sociales. En Twitter, Instagram y Facebook estamos como @psicodeportea y ahí podrán ver los diferentes top 5 que tenemos sobre libros de psicología del deporte, sobre libros de biografías de deportistas, de experiencias de entrenadores y entrenadoras. Y además también vídeos, series, documentales, bueno, en definitiva, para este periodo de confinamiento, material que os sugerimos que podéis consultar, no os va a faltar y lo podéis seguir también en redes sociales, como he dicho, en @psicodeporteapp en Twitter, Instagram y Facebook. Y además, las 2 últimas sesiones en directo que hemos realizado en abierto las podéis ver también íntegramente en YouTube y nos encontraréis como Psicodeporte Academy en YouTube y, como os decía, podéis consultar las 2 últimas sesiones en directo que hemos realizado para entrenadores y entrenadoras. En relación a la oferta que decías tú ahora, Aritz, recordar como siempre que es sin permanencia, es decir, que si la persona se suscribe ahora, pues puede dejarlo el próximo mes, no hay ningún tipo de problema, y que, como decías ahora, que son 10 euros al mes para siempre, es decir, cada mes que esa persona esté en la academia con nosotros van a ser 10 euros al mes, aunque la semana que viene, de hecho a partir de mañana, propiamente, el precio vuelva a estar a 15 euros mes, esa persona pagará para siempre sus 10 euros. De hecho, este jueves, para suscriptores y suscriptoras, tenemos una sesión en directo llamada Psicología aplicada al trabajo de técnica individual. La idea en esta sesión va a ser explicaros cómo podéis incorporar algunas técnicas, herramientas psicológicas, como por ejemplo las palabras clave, al trabajo de técnica individual, porque a veces parece que la psicología es algo que pasa en el deportista. Bueno, nos vamos a también ayudarle a aprender mejor, a refinar ciertos elementos técnicos mediante el uso de la reflexión, mediante el uso de las palabras clave que le ayuden a concentrarse en aquellos aspectos clave de ese gesto técnico y al final pues que lo pueda mejorar. Este viernes 17 a las 7:30 de la tarde y, como decía al principio, pues únicamente para suscriptores y suscriptoras, y para aquellos que no estáis dados de alta en la academia, como decía ahora Aritz, hemos publicado bastante contenido en las últimas semanas y encontraréis todo ello en psicodeporte.academy/especial, donde, por ejemplo, veréis los top 5 que publicamos la semana pasada, por ejemplo, sobre series de psicología del deporte. Bueno, series del deporte con contenido que nos parece muy relevante sobre psicología del deporte. Aritz, si te parece, pasamos al tema de hoy, ¿no? A hablar de entrenadores y entrenadoras que se puedan considerar expertos o expertas.
Sí, seguramente si a la cabeza de nuestros oyentes habrá venido la imagen de algún entrenador o entrenadora que consideren ellos que es experto o experta, porque cuando hablamos de entrenadores con experiencia, que son expertos en su deporte, pues en las diferentes disciplinas deportivas, seguramente en función del deporte de nuestros oyentes tendrán una referencia o alguien con quien asocian este concepto de entrenador experto. Por lo tanto, vamos a hablar hoy de qué es un entrenador experto, qué dicen las investigaciones sobre las características que tienen los entrenadores y entrenadoras expertos y, en definitiva, a saber un poquito más de sus características para, en el caso de que, por ejemplo, no seamos entrenadores o entrenadoras expertas, saber qué es lo que tenemos que mejorar o qué es lo que tenemos que aprender para algún día poder llegar a convertirnos en uno de ellos y saber precisamente qué estrategias podemos utilizar para convertirnos en uno de ellos. Y si te parece, empezamos precisamente con tratar de entender, de explicar de qué es un entrenador experto o experta. Sí, en relación con esto, un poco el primer concepto que hay que tener en cuenta es el de maestría, ¿no? Muy ligado a la educación inicialmente, luego se ha trasladado un poco al deporte también. En educación, un profesor que es un maestro, digamos, o con maestría, es aquella persona que, bueno, pues demuestra un conocimiento experto, es efectivo en pasar este conocimiento que él o ella tiene a sus alumnos y alumnas, y además tiene éxito en utilizar este enfoque pedagógico durante un largo periodo de tiempo. Lo cual ya nos da una primera característica, ¿no? Que ser experto, en este caso maestro, no es únicamente una cosa de conseguir éxito en un momento puntual, sino en ser capaz de prolongar este enfoque efectivo para trasladar conocimiento a lo largo del tiempo. En caso del deporte, aquel entrenador o entrenadora que podemos decir que muestra maestría en su deporte es aquel que está bien informado sobre todo lo técnico y táctico, pero además también de la forma de trasladar este conocimiento, de hacer llegar este conocimiento a sus deportistas. Es decir, es capaz de no únicamente saber mucho de su deporte, sino además también saber métodos de pedagogía para hacer llegar este conocimiento de la forma más efectiva posible a sus deportistas o, digamos, en este caso, alumnos o alumnas dentro del deporte. Sí, porque en definitiva el término de maestría generalmente todos asociamos también a maestro, que es precisamente el experto que en nuestros inicios como aprendices nos enseña pues, las diferentes asignaturas y muchas otras cosas, porque la experiencia en definitiva en relación, en este caso con el entrenamiento deportivo, es cuando las acciones que realiza, en este caso el entrenador o la entrenadora, es decir, las estrategias, la forma de comunicar, la forma de liderar, aquí los comportamientos que tiene, realmente están alineados, adaptados y aplicados a las necesidades de ese contexto que es el entrenamiento. Pero tenemos que tener en cuenta que un experto seguramente no va a poder ser experto en las diferentes áreas o en los diferentes deportes o en los diferentes niveles del deporte, porque cada experto, en este caso el entrenador experto, variará en función, en primer lugar, del nivel de deporte, es decir, no va a ser lo mismo entrenar en deporte de base, no va a ser lo mismo ser un entrenador experto en deporte escolar, por ejemplo, en deporte intercolegial, en deporte profesional, y además también no será lo mismo el tipo de entorno en el que este entrenador sea experto, es decir, sea un nivel de participación, sea un nivel de rendimiento o un nivel de alto rendimiento. Por lo tanto, se deben emparejar la habilidad y los conocimientos que tiene ese entrenador o entrenadora con el contexto específico de aprendizaje en el que esté desarrollando su tarea. Porque, como decía, no será lo mismo estar entrenando a alto nivel, con deportistas, por ejemplo, profesionales o olímpicos, que estar entrenando a nivel de formación de base. Aunque estés entrenando, por ejemplo, en el mismo deporte, el enfoque sobre los resultados del alumno, sobre los procesos de enseñanza, sobre los procesos de aprendizaje del propio alumno, en función de si es un aprendiz o si es ya un deportista experto, cuando hablemos de deporte de alto rendimiento, será diferente. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que diferenciaremos o hay que diferenciar diferentes tipos de entrenador experto o experta en función de estas variables. Sí, justamente esta adaptabilidad que decías creo que es fundamental. Y la segunda, un poco retomando lo que hemos explicado tú y yo ahora, es que hace que un entrenador o entrenadora sea experta, es esta capacidad
de transferir conocimiento, ¿no? Porque yo creo que, no sé si coincides conmigo, Aritz, hay muchos entrenadores que saben muchísimo, que saben mucho de su deporte, tanto a nivel técnico, táctico, estratégico, preparadores físicos que lo mismo tienen mucho conocimiento a nivel de la preparación física, o sea, el conocimiento lo tienen, pero a lo mejor lo que les falta es esa capacidad de transferir el conocimiento, con lo cual el experto no es únicamente aquella persona que sabe mucho, sino aquella persona que sabe mucho de su deporte y además es capaz de adaptarse, como decías tú ahora, a las necesidades específicas que requiere su equipo, sus deportistas, para hacer que sean mejores. Pero con saber mucho no es suficiente, hay que ir un paso más allá y si detectamos que no somos capaces de transferir este conocimiento, pues nuestra área de mejora va a ser justamente aprender pedagogía, aprender una forma de comunicar más efectiva para que ese conocimiento llegue al deportista. Sí, así es, porque en definitiva no será únicamente el conocimiento que pueda tener ese entrenador o entrenadora, porque yo creo que cuando nos viene a la cabeza cómo es un entrenador experto o experta, seguramente el primer concepto que nos viene es que sabe mucho, como has dicho tú, de su deporte. Pero no es suficiente esto. Y esto yo creo que es una característica que estamos viendo actualmente, que yo creo que se ha potenciado en los últimos años, que es el deportista profesional que cuando deja de hacer, abandona su práctica deportiva, se retira directamente prácticamente y en muchas ocasiones en muy breve espacio de tiempo está ya entrenando y no entrenando precisamente en categorías inferiores o en categorías de base, sino ya en deporte profesional. Y bueno, seguramente sabe mucho de su deporte, sabe mucho de la experiencia como deportista, de su andadura como deportista profesional en este caso, pero no es suficiente. Tiene que tener otra serie de características, como pueden ser, por ejemplo, también la capacidad de desarrollar las relaciones fuertes, positivas y abiertas con los atletas. Porque en este caso, las relaciones que ha tenido ha sido desde el punto de vista deportista con sus compañeros o compañeras, pero cuando ya pasas a ser entrenador tienes que fortalecer otro tipo de relaciones. Ya la relación no es deportista-deportista, es entrenadora-deportista. Y en ese caso tienes que tener como experto o experta la capacidad de desarrollar este tipo de relaciones positivas, sobre todo, y abiertas, de confianza, de cercanía, de escucha, que implica otra serie de habilidades como si pueden ser la capacidad de escucha, la atención plena, el estar dispuesto a recibir críticas incluso o aceptarlas y compartirlas con tu deportista, y va más allá de lo que decíamos sobre saber mucho de tu deporte o haber sido, por ejemplo, un deportista profesional. Sí, justamente otra característica que podemos tener en cuenta para hablar de estos entrenadores expertos o expertas es un compromiso hacia la eficacia y un compromiso hacia el aprendizaje permanente. En primer caso, hacia la eficacia, el entrenador o entrenadora tiene que ser capaz de ir a buscar ese conocimiento no únicamente profesional, como decíamos ahora, sino también un conocimiento más interpersonal e intrapersonal con el objetivo de mejorar la competencia, la confianza, la conexión con los y las deportistas y al final, pues intentar cambiar un poco el contexto de entrenamiento para que sea lo más efectivo posible, como decíamos, ¿no? Y luego este compromiso más enfocado al aprendizaje permanente por su propia parte, ¿no? Que un poco vincula con lo que decías tú ahora, Aritz, de aquel paso de a lo mejor demasiado rápido entre haber sido deportista y pasar a ser entrenador o entrenadora. El conocimiento se tiene, pero a lo mejor falta este compromiso con a querer aprender y no únicamente del deporte propiamente, que eso es indispensable, sino también de todo lo que envuelve al conocimiento deportivo, ¿no? Como decíamos antes, esta parte pedagógica, esta parte de comunicación, también un control o un conocimiento propio como entrenador y entrenadora, por ejemplo, a nivel psicológico, ¿no? De control de emociones. Si yo soy de un perfil de deportista que ha sido muy temperamental en el juego, pues a lo mejor no puedo aplicar esta misma falta de control emocional cuando soy entrenador, porque hay gente que depende de mí, con lo cual este compromiso hacia la eficacia, hacia que las cosas que yo me ponga en marcha funcionen, y este compromiso también hacia querer seguir aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Ser un aprendiz de la vida, podríamos decir, y siempre estar buscando la forma continua de crecer. También es una característica muy importante de los entrenadores y entrenadoras que son expertos. Sí, y yo creo que, por ejemplo, esta capacidad de aprendizaje, de estar abierto a aprender, porque hoy en día en cualquier ámbito profesional debes estar permanentemente aprendiendo porque generalmente están avanzando muy rápido todas las disciplinas de cualquier disciplina y también el mundo del deporte.
Y a ello le tienes que sumar, por lo tanto, también una capacidad de ser flexible y de ser adaptable, de ser capaz de adaptarte a diferentes personalidades, diferentes tipos de deportistas, diferentes tipos de plantillas o de grupos deportivos, diferentes tipos de clubs, diferentes tipos de escenarios de entrenamiento, de material, en definitiva, tienes que saber adaptarte a lo que tienes. Es decir, como entrenador experto, una de las características que tienen los entrenadores expertos es que tienen que adaptar a lo que tengan, sean el nivel de los deportistas, sea la infraestructura que tenga el club, sea lo que sea. En definitiva, una característica importante del entrenador experto es que aprovecha aquello que tiene e intenta sacarle el máximo rendimiento a aquellas herramientas que tiene a su disposición. Y es una capacidad, por lo tanto, fundamental el ser flexible y el ser adaptable, el saber adaptarte a este tipo de diferentes situaciones. Y en línea con esta, la quinta característica que podemos tener en cuenta para considerar que un entrenador es experto o experta es, dentro de esta flexibilidad y adaptabilidad, la capacidad de encontrar la simplicidad en ese entorno que, como sabemos en el deporte, es 100% impredecible, es muy complicado controlar las cosas. Pues aquel entrenador o entrenadora que es capaz de encontrar los elementos claves, indispensables, los mínimos posibles, que ayuden el máximo posible al deportista, es aquel que también será experto o experta. Es decir, sabemos que el entrenador o entrenadora sabrá mucho de su deporte, pero a veces nos perdemos como entrenadores o entrenadoras en dar demasiada información, en querer poner demasiadas normas, demasiadas pautas, y algunas de ellas a lo mejor o no son efectivas o no mejoran tanto, y lo que implican a nivel de desgaste para el deportista no nos lo hacen ganar a nivel de efectividad. En cambio, aquel entrenador o entrenadora que es capaz de simplificar, de encontrar aquellas pautas, las indispensables, las realmente útiles para que el deportista pueda crecer, es también aquel que será considerado entrenador experto o experta, porque como decíamos, el contexto deportivo es impredecible, con lo cual, si somos capaces de poner pocas normas o pocas pautas, pero que sean las buenas, va a ser más fácil para el deportista luego desarrollarse, lo cual también va en línea con lo que hemos dicho varias veces también en el programa, de potenciar la autonomía del deportista. Si le doy muchas normas, a lo mejor lo estoy descontrolando, lo estoy controlando, mejor dicho. Si le pongo pocas, pero las buenas, voy a hacer que crezca y además que se sienta autónoma o autónoma, con lo cual se va a beneficiar también su aprendizaje y su crecimiento como deportista. Así es, y ya que ahora que hemos repasado y sabemos qué características son las que configuran a los entrenadores y entrenadoras expertos y expertas, lo que vamos a hacer es tratar de intentar convertirnos en uno o una de ellos. Y por lo tanto, ¿qué estrategias podemos poner en práctica para convertirnos en un entrenador o entrenadora experto o experta? Pues en primer lugar, y esto está relacionado precisamente también con la sesión que hicimos sobre crecer como entrenador y entrenadora, es saber nuestro propósito, saber qué es lo que buscamos y saber qué es lo que queremos lograr. En primer lugar, nosotros como entrenadores y entrenadoras, y en segundo lugar, cómo podemos ayudar a los y las deportistas a lograr sus propósitos. Por lo tanto, será una cuestión, por una parte, intrapersonal, es decir, que nosotros como entrenadores y entrenadoras debemos saber cuáles son nuestros objetivos, nuestros valores, cuál es nuestra filosofía, en definitiva, qué es lo que nos caracteriza como entrenadores y entrenadoras, y por otro lado también cómo queremos ayudar a los y las deportistas y cómo vamos a intentar que den su máximo rendimiento como deportistas y también, por otro lado, también como personas. Siempre incluimos esta parte, además de la importancia del rendimiento, la importancia del bienestar del deportista o de la deportista, y que como entrenadores, para lograr nuestro propósito, debemos incluir también en ese propósito el hecho de ayudar a los y las deportistas a crecer, tanto deportivamente como también personalmente. La segunda característica que podemos tener en cuenta, y que un poco, yo creo que las 4 siguientes dependen un poco de la que decías tú ahora, Aritz, ¿no? O sea, el hecho de saber tener esta visión, este objetivo, este propósito, un poco hace de paraguas para las otras 4 que explicaremos, ¿no? Pero la segunda de ellas sería un poco, que ya he salido en parte antes, con esta voluntad de querer crecer, con estas ganas de querer crecer. Se habla, yo creo que mucho a nivel de deporte, de del hambre de ganar, que es muy importante, pero yo creo que aquí
hablaríamos más bien de hambre de aprender o hambre de crecer. Es decir, partir de una reflexión realmente, que luego también hablamos sobre este tema, pero partir de querer identificar sobre qué áreas se tienen a lo mejor más dificultades, sobre qué áreas se puede progresar, ser honesto con uno mismo, con una misma, y en relación con esto, identificar de qué forma se puede crecer, hacia dónde podemos aprender y estar comprometido con esta idea de querer ser siempre mejor entrenador o entrenadora. Como decíamos antes, no es únicamente un tema técnico y táctico, sino que hay muchas más áreas que me hacen ser mejor entrenador o entrenadora, con lo cual hay que trabajar hacia esas áreas también. A veces, no sé si coincides conmigo, Aritz, que hay como un perfil de entrenador que tiene como a lo mejor con muchas ganas de saber sobre su deporte, pero a lo mejor le da más pereza o le cuesta un poco más aprender de más cosas, ¿no? De filosofía de entrenamiento, de valores, de comunicación, de la psicología propiamente. Y en cambio, eso es lo que al final nos va a hacer ser mejores entrenadores, con lo cual esta voluntad por crecer, no únicamente a nivel técnico y táctico, sino en muchas más áreas, va a hacer también que podamos ser a largo plazo considerados entrenadores expertos o expertas. Sí, como bien decías, en cuanto a la necesidad de aprender o las ganas de aprender, están íntimamente relacionadas con la tercera estrategia que podemos poner en práctica para convertirnos en un entrenador experto o experta, que es solicitar feedback. Es decir, esto significa tener la humildad de no creer que sabemos todo sobre nuestro deporte, que sabemos siempre cómo tenemos que comportarnos, sabemos siempre cómo comunicar, sabremos todo sobre preparación física, preparación técnica, preparación táctica, sino que precisamente una de las características también de los entrenadores expertos y expertas es que tienen la capacidad de aprender de los demás, de escuchar a los demás y de pedir a los demás su opinión sobre sus formas de entrenar, su metodología, su forma de hacer las cosas y solicitar precisamente consejo o opinión a los demás, sean estos, por ejemplo, a los y las deportistas, para que pueda mejorar todavía más la relación, la interacción y la relación de aprendizaje entre entrenador y deportista, que es muy importante, y también la capacidad de solicitar opinión o solicitar feedback, por ejemplo, a los diferentes miembros de su staff técnico, al entrenador ayudante, al preparador físico, al director deportivo, al personal del club, así como a otros colegas, entrenadores y entrenadoras de su mismo deporte y de su parecida experiencia, o incluso entrenadores más jóvenes, para precisamente tener una visión más fresca, diferente de cómo hacer las cosas y de aprender también de cómo está evolucionando su deporte en definitiva, ¿no? Y para ello es fundamental esta tercera estrategia, que es solicitar opinión al entorno que tengamos, ya sea el entorno más cercano como el entorno de nuestro deporte. Sí, justamente este entorno es lo que sería un poco la cuarta estrategia, ¿no? Es decir, poder contar con gente a nuestro alrededor que sirva de apoyo, que nos haga como de red de apoyo con varios propósitos, ¿no? Yo creo que el que decías ahora, Aritz, el grupo de entrenamiento, grupo de entrenadores, entrenadoras, es fundamental. Y luego me gustaría destacar dos figuras más que creo que son importantes. Una primera es la figura del mentor o mentora, como aquel entrenador o entrenadora que ya podemos decir que es entrenador experto o experta, tanto por la parte de feedback, que decías tú ahora, Aritz, como también para ayudar a tomar decisiones, a ser escuchado o escuchada. Esta parte del mentor creo que es muy importante. Si no tenéis una persona que os podéis considerar que es vuestro mentor o mentora, nuestra recomendación es que busquéis, que veáis qué perfil de la gente que está cercana a vosotros o vosotras puede hacer un poco esta figura de mentor o mentora, por la parte del feedback, como decía, pero también para decisiones que son mucho más allá de, por ejemplo, la técnica o la táctica, ¿no? Que es más filosofía, más de valores, más de carrera a largo plazo, dónde queremos estar dentro de 5 años, por ejemplo, que como decías tú antes, también lo comentamos en la sesión de hace 15 días. Toda esta parte del mentor creo que es fundamental. Y la segunda sería personas de fuera del mundo del deporte. Los entrenadores y entrenadoras tenemos una característica, es que a veces, no todo el mundo por suerte, pero a muchos, a mí me pasaba cuando yo era entrenador todavía, nos cuesta desconectar del deporte. Nos cuesta hacer un apagón y decir, bueno, hasta aquí lo que ha pasado en el partido y ahora empieza la cena con la pareja o el grupo de amigos, etc. Tener estas personas cerca, ya sea pareja, ya sea red de apoyo, digamos, no únicamente para el deporte, sino vital, es indispensable para poder hacer esta desconexión que a nivel de salud mental es necesaria. No podemos estar pensando en el deporte 24/7
porque es demasiado desgastante. Tener esta red de apoyo de gente con la cual hablemos de cosas fuera del mundo del deporte, que al mismo tiempo entiendan también que vamos a dedicar muchas horas a nuestro deporte, por supuesto, y a entrenarlo, pero que también, aparte de entendernos, nos permiten esta escapatoria que es necesaria para la salud mental como entrenadores y entrenadoras. Y como quinta estrategia, yo creo que a modo de resumen un poco, por lo menos relacionado también con las 4 estrategias anteriores, estará el proceso de reflexión intencionada, es decir, el reflexionar sobre el proceso de irnos convirtiendo en un entrenador o entrenadora experto o experta. En definitiva, como entrenador o entrenadora, tenemos que ser conscientes de que el convertirnos en entrenador experto o experta va a suponer un proceso, va a suponer un camino que tenemos que ir andando y sobre el que vamos a tener que ir reflexionando para intentar ver aquellos aspectos, aquellas situaciones que nos están ayudando a acercarnos al objetivo o aquellas trabas, aquellas barreras que nos estamos encontrando en el camino y que tenemos que superar o que tenemos que cambiar si son cuestiones relacionadas con, por ejemplo, nuestros estilos de liderazgo, nuestro estilo de comunicación, algo que tenemos que cambiar de nuestro estilo de comunicación. Y, en definitiva, todo esto no lo vamos a poder hacer si no tenemos una reflexión intencionada y teniendo claro también la primera estrategia, es decir, el saber hacia dónde nos queremos dirigir y, por lo tanto, si lo que estamos haciendo y el camino que estamos recorriendo nos está ayudando a acercarnos o no a ese objetivo y ir precisamente durante este proceso, y un proceso siempre significa ir hacia adelante, pero también tener momentos de frenazos y de ir incluso momentos de dar un paso atrás. Pero si todo esto lo acompañamos a través de una reflexión intencionada que nos ayude a entender por qué nos están pasando las cosas, pues todo va a ser mucho más fácil y podremos darle la vuelta a las dificultades o los problemas que nos vayamos encontrando en este proceso y en este camino. Y justamente sobre esta última yo creo que es importante destacar la importancia, como decías tú ahora, de hacerlo constantemente, porque yo creo que a veces hay como varios momentos que sí se prestan a la reflexión, como puede ser, por ejemplo, el periodo entre temporadas, que yo creo que la gente habitualmente sí reflexiona muchísimo, pero a veces el día a día se nos pasa por encima, es una rueda que cuesta mucho de parar y que a veces, como decías tú, es necesario parar, es necesario hacer una pausa, un momento de reflexión, dedicar 1 hora, por ejemplo, a la semana como mínimo para ver si lo que estamos poniendo en práctica en entrenamientos, la forma de enfocar la competición es la forma que realmente se alinea con nuestro propósito y con lo que teníamos como objetivo para la temporada. Entonces, no únicamente reflexionemos cuando la temporada está en pausa o cuando la temporada está a punto de empezar, que yo creo que ya se hace porque hay toda la parte de planificación, de crecimiento, etcétera, sino también en el día a día es bueno que encontremos momentos para analizar si lo que estamos poniendo en práctica en entrenamientos, en competiciones, van en línea con lo que queríamos hacer y en el caso de que no, poder hacer cambios. Pero si no, a veces llegamos a situaciones a veces un poco descontroladas justamente por no haber hecho antes esta pausa y esta reflexión de si ese era el camino correcto o había que, con un poco de previsión, cambiar la ruta, la hoja de ruta que queríamos poner en práctica. Como siempre, Aritz, estaremos encantados de que nos puedan contactar a través de redes sociales, en @psicodeportea, en Twitter, Instagram y Facebook. Como os explicaba Aritz al principio del episodio, tenemos esta sesión en YouTube de crecer como entrenador o entrenadora, donde vais a poder profundizar un poco en aspectos que hemos tocado hoy, no todos, por supuesto, pero algunos aspectos que hoy hemos visto en la sesión los vais a poder aplicar mediante estrategias, así que también os animamos a que vayáis para nuestro canal de YouTube, que está creciendo poco a poco, estamos también contentos con ello. Así es, pues ha sido un placer, Saúl, y solamente de invitarles a los oyentes a que nos pregunten y nos consulten cualquier duda que puedan tener, porque en definitiva estamos para intentar ayudar y compartir el conocimiento con todos ellos y ellas. Dejamos aquí el episodio 41. Ha sido un placer, como siempre, charlar contigo y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Un saludo.